de transformar el circuito, ¿sí? Nuestro problema viene planteado como un circuito en el régimen temporal, es decir, en el dominio del tiempo, el cual contiene resistencias, condensadores y bobinas, además de fuentes de voltaje o de corriente, pero del tipo sinusoidal. Entonces, lo que vamos a hacer para el análisis es transformar el circuito de manera que podamos tratarlo mediante las mismas leyes y metodología que habíamos empleado para circuitos resistivos, ¿no? Entonces, esta transformación convierte al circuito en un circuito que, en lugar de los componentes pasivos como resistencias, condensadores y bobinas, va a tener impedancias, y en lugar de las fuentes tendrá fuentes transformadas, ¿cierto? Entonces, esto nos permite la solución mediante ecuaciones lineales, nada más que la diferencia con los circuitos resistivos es que los coeficientes en esas ecuaciones son números complejos. Bien. Entonces, todo lo que hemos aprendido, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, divisores de voltaje y corriente, métodos de análisis de mallas y nodos, todo eso es válido, podemos usarlo. Entonces, hagamos algún ejemplo para que sigamos afirmando esa idea, ese concepto. ¿No? Entonces, nuestra metodología ya creo que la hemos anotado. Tomamos el circuito del dominio del tiempo y lo transformamos. Entonces, al transformarlo va a pasar al dominio de la frecuencia, es decir, va a estar en el campo complejo. Allá es donde resolvemos el circuito, obteniendo la solución compleja, y de esta solución antitransformamos para obtener la solución del dominio del tiempo. Bien. Entonces tomemos como ejemplo este circuito.
Y pongamos valores de ese 10 voltios. Coseno de 100t. Las tres resistencias iguales, 10 ohmios. El condensador milifaradios. Está muy grande. Dos milifaradios, ¿sí? Y la bobina, vamos a tomar 30 milihenries. Bien, entonces el primer paso que vamos a dar es la transformación del circuito, ¿sí? Para eso es necesario identificar primero la frecuencia con la que trabaja el circuito. Esa frecuencia procede de la fuente de voltaje en este caso, ¿no? Lo común en este tipo de problemas es que tengamos una sola fuente. Digamos que en la teoría, en el papel, es posible que haya más de una fuente, pero en la realidad esto se ve complicado por el tema de que como son fuentes que dependen del tiempo, para poder tener una relación lo más cercana al cálculo teórico, esas fuentes tendrían que tener algún mecanismo que permita que todas empiecen al mismo tiempo, es decir, que estén sincronizadas, ¿sí? Porque de lo contrario, voy a tener una sinusoide que empieza en algún momento, más tarde arranca la otra, qué sé yo, ¿no? Dependerá de cómo se van generando esas formas de onda. Entonces, el hecho real puede ser bastante complejo para el tema de la sincronización. En cambio, bueno, en papel todo se puede hacer y es posible que tengamos más de una fuente. Lo que sí se vería complicado en términos de cálculo sería que las fuentes tengan diferente frecuencia, ¿no? Eso sí complicaría un poco porque en la solución habrán complicaciones respecto a cómo actúan los componentes, ¿sí? Ya sabemos que bobinas y condensadores son dependientes de la frecuencia. Entonces, si hay dos fuentes con diferente frecuencia, posiblemente
tengamos que aplicar el teorema de superposición, ¿no? Obtener la solución para una frecuencia, luego hacer con la otra frecuencia y buscar una solución que es la suma de las dos, ¿no? Que posiblemente tenga como respuesta una frecuencia combinada de las dos, ¿eh? Entonces, bueno, ese tipo de problemas no los vamos a tocar. Entonces, de hecho, todos nuestros problemas van a tener una sola fuente o, en el peor de los casos, dos fuentes con la misma frecuencia. Bien, entonces, identificamos de la señal cuál es la frecuencia angular. En este caso, la frecuencia angular sería 100 radianes por segundo. Bien, entonces una vez que hemos identificado la frecuencia angular, 100 radianes por segundo, con ella vamos a efectuar la transformación de los componentes. Las resistencias no sufren cambio, no son dependientes de la frecuencia. Entonces, todas las resistencias, en este caso R1, R2, R3, se van a transformar, como son iguales, en 10, ¿sí? Se supone que son 10 ohms. No voy a poner la unidad. La bobina es dependiente de la frecuencia, ¿no? Su comportamiento en la relación corriente-intensidad depende de la frecuencia, entonces ella sí se transforma. Se transforma en J omega L. Para el caso nuestro será J omega, que es 100, L, que es 30 milihenries, es decir, 30 por 10 a la menos 3. Eso nos da J3, ¿cierto? J3. J3 ohmios, ¿sí? Pero como ya les había dicho, no vamos a anotar las unidades. Lo mismo que en los circuitos resistivos, si todas las impedancias están en ohmios y los voltajes en voltios, vamos a tener corrientes en amperes, ¿sí? De hecho, me había olvidado marcar la incógnita. Dice, obtener la corriente I de T es esta corriente. Ok. Entonces, seguimos. El condensador se transforma en 1 sobre J omega C. ¿No? Si multiplico por J el numerador y el denominador, esto es lo mismo que menos J 1 sobre omega C. ¿Sí? Porque J al cuadrado es menos 1. Entonces tengo menos J 1 sobre 100 por la capacitancia, que es 2 por 10 a la menos 3 faradios, ¿cierto? Eso, creo que no voy a poder escribirlo aquí, a ver si me da.
sería menos 5, ¿no? Menos J5. Menos J5. El 5 ya no sale. Vamos abajo. Listo. Entonces ya tengo transformadas las impedancias. La fuente de S de T se transforma en B, ¿cierto? Cuyo valor de S le pondremos para que se identifique. Entonces, simplemente de ella tomamos la amplitud, que son 10 voltios. Ese es el módulo. Y el ángulo lo vamos a tomar cuando es coseno como el mismo ángulo que tiene el argumento. En este caso, el argumento tiene ángulo 0, ¿sí? Del producto omega t, este está desviado 0 grados, ¿sí? Porque aquí no hay nada más que 100 t. Entonces digo que la fuente de voltaje de 10 voltios coseno de 100 t se transforma en 10 0 grados. Ahora con eso voy a volver a dibujar el circuito una vez transformado. ¿Sí? Ya no voy a poner los símbolos que uso para resistencias, condensadores y bobinas, sino estos rectángulos en los que puedo agrupar elementos en serie. En el caso de la resistencia R1, como no tiene ningún otro componente asociado en serie, entonces quedará simplemente como 10, ¿cierto? Totalmente real, no tiene parte imaginaria. En cambio, R2 y C, que están en serie, puedo trabajarlos como una impedancia que va a tener parte real y parte imaginaria. La parte real es R2, que es 10, y la parte imaginaria, la que proporciona la transformación de C, que es menos J5. Del mismo modo, R3 está en serie con la bobina y podemos juntar los dos en un solo elemento que se llama impedancia, ¿cierto? Tiene parte real, R3, 10, y parte imaginaria, la transformación que obtuvimos de L, que es J3 positivo. ¿Cierto? Entonces ahora ese es nuestro circuito. Y de este circuito podemos identificar la incógnita, ¿no? Pero ahora está transformada. Entonces lo que vamos a obtener de este circuito es la transformada de la corriente I. ¿No? Para eso podemos aplicar todo lo que sabemos de análisis de circuitos resistivos. Observen que el circuito se puede transformar
en un circuito totalmente paralelo. ¿Sí? Aquí tengo una fuente de voltaje en serie con una impedancia. ¿No? Eso habíamos visto en un teorema de transformación de fuentes que nos dice que una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿sí? Así decía, es equivalente a una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia, en tanto la intensidad de la fuente se relacione con el voltaje a través de la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, lo mismo podemos aplicar en el régimen sinusoidal permanente, es decir, con nuestras impedancias. Entonces, podríamos decir que una fuente de voltaje en serie con una impedancia Z es equivalente a una fuente de corriente y en paralelo con la misma impedancia. ¿Cómo obtenemos I? Simplemente aplicando ley de Ohm. B sobre Z, ¿cierto? Entonces, para nuestro caso, la fuente B es en serie con la impedancia de 10 ohmios. La podemos convertir en IS, que va a ser BS sobre, les pondremos nombres para identificarlos, ¿eh? Este que se llame Z1, Z2, Z3, ¿sí? Entonces va a ser BS dividido Z1. BS 10, 0. Y Z1 es simplemente 10. Entonces hago el cociente 10 entre 10, 1. ¿Sí? Entonces es una fuente de 1 ampere, ¿cierto? Porque tenía voltaje en voltios, impedancia en ohmios. Entonces la corriente está en amperes. Puedo entonces cambiar la fuente de voltaje BS en serie con la impedancia Z1 por una fuente de corriente de 1 ampere, 0 grados, en paralelo con la misma impedancia de 10 ohms. Esto lo voy a volver a dibujar acá. Entonces tengo aquí IS que ya calculé. Z1, Z2, Z3. Z1 es 10 real. Z2 es 10 menos J3. Y Z3, 10 más J5. ¿Sí? ¿Estoy bien? No, menos J5 más J3 había sido. Me peleé.
5 más J3. Ok. Entonces ahora tengo un circuito paralelo, ¿cierto? En el que obtener esta corriente I podría hacerse por divisor de corriente, ¿sí? Pero aquí en este caso el divisor de corriente es un poquito complicado porque hay 3 ramas, ¿eh? Entonces sí se puede hacer, pero convendría, para aplicar el divisor de corriente, como lo conocemos, reunir en un solo elemento, en una sola impedancia, Z1 y Z2, ¿sí? Si hacemos el equivalente del paralelo Z1, Z2, tendríamos un circuito paralelo de solo 2 ramas más la fuente de corriente, ¿sí? Es una alternativa. La otra sería aplicar el método de nodos, ¿no? Si aplico nodos, tengo aquí solo 2 nodos, ¿cierto? Un nodo aquí y otro nodo aquí. Nodo 1, nodo 2. Al nodo 2 lo voy a llamar referencia de 0 voltios. Y para el nodo 1 voy a asignar el voltaje V sub Q. Entonces puedo escribir la ecuación de suma de corrientes en el nodo 1. Tengo entrando la corriente IS, que es menos, no, porque está entrando negativa, 1, 0. Y salen corrientes por Z1, Z2 y Z3, las 3 positivas, que puedo escribir como la diferencia de potencial V1 menos 0, dividido entre la impedancia, ¿sí? 10 para un caso, 10 menos J5 para el otro y 10 más J3 para el otro, ¿sí? Y eso es igual a 0. Bien, y de aquí podemos obtener V1. Este término independiente lo voy a pasar al otro lado y de los 3 que tienen V1 puedo factorizar V1, ¿sí? Y hacer la suma. Vamos a sumar, como ya sabemos sumar, ¿cierto? Como un denominador. Esto es 10. Entonces divido esto entre cada denominador y el cociente lo pongo en el numerador. Más
10 por 10 más J3 y menos 10 por 10 más menos J5, ¿no? Okay. Todo eso por D1 igual a 1, 0. Puedo multiplicar numerador y denominador por separado. 10 por 10, 100. El otro término que va a ser real es el producto. Mejor hagamos todo de un tirón, ¿no? 10 multiplica a 10, multiplica a J3 más J30. Ahora menos J5 por 10 y menos por más, estoy multiplicando esto, ¿no? Menos J5 por más J3. Menos por más da menos, pero voy a tener J cuadrado. Y J cuadrado es menos 1, entonces en lugar de menos sería más 5 por 3, 15. Aquí en este otro producto simplemente 10 por 10 y 10 por J3. Eso es 100 más J30. Acá lo mismo. Menos, ¿por qué menos? Este era más también, ¿no? Más. Entonces hago 10 por 10 y luego 10 por menos J5. 100 menos J50. Listo el numerador. En el denominador tengo 10 por 10, 100 por 10, 1000. 10 por J3 sería 30J, por otros 10 que hay afuera son 100, ¿no? 300. J300. Luego, menos 5 por 10 y por J3, además por 10. Eso es menos 50 por 10 menos 500. Y menos por más da menos, ¿sí? Por menos, pero J cuadrado le cambia el signo, entonces será más 15 por 10, 150. De 1, 0. Ahora sí puedo reducir esto. ¿Quiénes son reales? 100, 15, otros 100 y otros 100. Son 315, ¿sí? Los imaginarios. Más 30 menos 50 son menos 20. Más 30 más 10 y menos 50 queda en menos 40. En el denominador tengo 1150 y menos J200.
Y ya puedo obtener B1, ¿sí? Voy a hacer una gradita aquí. Entonces despejo B1. B1 es 1, 0, multiplicado por 1150 menos J200 y dividido entre 315 menos J40. Tanto el producto del numerador como luego la división con el denominador lo voy a hacer en formato polar. Entonces debo convertir 1150 menos J200 a la forma polar y lo mismo el denominador. 1150 J200. Eso es raíz cuadrada de 1150 al cuadrado más 200 al cuadrado. Arco tangente de menos 200 sobre 1150. Bien. Entonces, con calculadora eso es fácil, ¿sí? Ahí está. 1150 al cuadrado más 200 al cuadrado. Eso es 1167. Y el ángulo, el arco tangente, debo tomarlo así como está en la calculadora, pero siempre hacer el análisis del cuadrante en el que está, ¿no? Ese número complejo, 1150 menos J200, tiene parte real positiva, parte imaginaria negativa. ¿Sí? Voy a dibujarlo aquí para que quede más clara la idea. La parte imaginaria es negativa, la parte real positiva. Entonces estamos hablando de el cuarto cuadrante, ¿cierto? Entonces lo correcto es que tengamos un ángulo negativo, pero en valor absoluto entre 0 y 90, ¿cierto? Eso es cuarto cuadrante. Entonces hago con la calculadora y me va a dar directamente ese valor que estoy esperando. Arco tangente de menos 200 dividido 1150. Menos 9.87. Grados. Del mismo modo voy a convertir el denominador a la forma polar. 315 menos J40 arco tangente de menos 40 sobre 315, ¿no? Que también está en el cuarto cuadrante. Raíz 315 al cuadrado más 40 al cuadrado.
317. Punto 5. Y el ángulo. Arco tangente de menos 40 dividido 315. Menos 7.24. Bien, entonces ahora D1 queda como 1, 0 grados por 1167 con menos 987 dividido 317.5 menos 724. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 1 por 1167, dividir entre 317. Eso es 3.67. Y el ángulo lo tengo sumando 0 más menos 987 y restándole menos 724. Eso es 9.87 más 7.24. Menos 2.63. Bien. Ese es el voltaje de una solución de el circuito por el método de los nodos. Pero nuestro interés era encontrar I. Entonces, simplemente ahora calculo I como este V1 dividido Z3. ¿Sí? ¿No? Z3, que es 10 más J3, debo convertirlo a la forma polar para poder hacer la división, ¿sí? Entonces hagamos eso acá. Z3, J3, ¿no? Raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 3 al cuadrado. 10.44. Y el ángulo, arco tangente de más 3 dividido 10, ¿sí? Eso está en el primer cuadrante. Entonces debería ser un ángulo de entre 0 y 90. $16.7. Bien. Entonces, finalmente, I había sido
D1 que es 367 con menos 263 dividido 10.44 16.7. ¿Cuánto es eso? 367 dividido 10.44. 0.35. Y el ángulo tengo que restarle a menos 263, 16.7. Menos 19.33. Bien, entonces la corriente transformada es 0.35 amperes con menos 19.33 grados. Entonces, ahora ya puedo encontrar la antitransformada de estos, ¿sí? Que es simplemente escribir ese fasor corriente en el formato temporal. La amplitud de la sinusoide es 0.35. 0.35 amperes, ¿cierto? Coseno de la misma frecuencia angular, 100 T, más este ángulo de fase, menos 19.33, ¿cierto? Eso quiere decir que la corriente I tiene una amplitud de 0.35 amperes, o sea, 350 miliamperes, y la misma frecuencia que la señal de voltaje VS, pero desviada 19.33 grados, ¿sí? ¿No? Si me interesaría graficar esto, como ya les había dicho creo alguna vez, el gráfico de esta solución de la corriente no va a ser muy específico si no lo comparamos con el voltaje. ¿Sí? Entonces, para poder observar el efecto que tiene el circuito, nos convendría ponerlo en un solo plano, ese par de gráficos, es decir, en un solo plano el voltaje VS y la corriente I. Pero aquí el tema va por unidades, ¿sí? El voltaje está en voltios, la corriente está en amperes, no puedo usar el mismo eje vertical.
Entonces, lo que podemos hacer es apropiarnos de ese eje vertical, pero tomarlo para el voltaje en voltios y para la corriente en amperes, ¿cierto? Entonces, el eje vertical, cuando hablamos de DS, está en voltios. Y el mismo eje, cuando hablamos de la corriente I, está en, voy a poner miliamperes, ¿sí? Bueno, entonces para mí, el voltaje BS, que tenía 10 voltios, estaría 4 aquí en este punto, voy a poner los 10 voltios. Y obviamente aquí abajo, menos 10. Pero al mismo tiempo, ese mismo punto, para la corriente vale 350 miliamperes y aquí menos 350. De manera que esto es el rango en el que se van a mover tanto el voltaje como la corriente. Para el voltaje vale 10 menos 10, para la corriente más 350 menos 350 miliamperes. En cuanto al eje horizontal, me conviene manejarlo no como tiempo t, sino como el producto omega por t. Voy a poner aquí abajo. ¿Bien? Entonces me es más cómodo manejarlo de esa manera. Omega por t, y lo voy a repartir de esta manera. Esto es pi, no, ese que sea 2pi. 2pi, aquí está pi, y bueno, pi medios, 3pi medios, etc. ¿Bien? Entonces ahora sí puedo dibujar las dos ondas. La de voltaje es un coseno con ángulo cero. Coseno con ángulo cero es más o menos algo así. ¿Sí? Ahí se cumple en 2pi un periodo y luego se repite esto toda la vida. Bien. En cambio, la corriente también es un coseno, pero está desviada 19 grados, ¿sí? Entonces, vean que para t igual a 0, el voltaje vale coseno de 0 es 1, ¿cierto? Por eso empieza en más 10. En cambio, la corriente para t igual a 0 sería coseno de menos 19. Coseno de menos 19 grados, ¿cuánto es? Coseno de menos 19.33 sale 0.94. ¿Sí? Entonces es casi 1. Y bueno, puedo identificar dónde está el 19.33, ¿no? Pero como mi eje está en radianes, ¿no? Porque este producto omega por t está en radianes. Entonces voy a convertir el menos 19.33 a radianes. Hagámoslo aquí.
¿Cómo lo hago? Multiplico por pi y divido entre 180, ¿no? ¿Cuánto es eso? 19.33 dividido 180. 0.107 de pi. ¿Cierto? O sea, es la décima parte de pi. Bueno, aquí tengo pi, aquí tengo medio pi, 0,5 de pi, este sería 0,25 y el 0,1 está menos de la mitad de eso, ¿no? Por aquí. Entonces, en ese punto, para ese valor del producto omega t, voy a tener 0. ¿Sí? Entonces, este coseno que representa la corriente está subiendo y alcanza el máximo en ese punto. Y luego se va a caer, ¿no? Entonces va así medio pegadito al voltaje, desviado ese ángulo tan pequeñito, ¿cierto? Porque es un décimo de pi. Bueno, no importa, lo hice con negro. Esa es la corriente, ¿sí? En este gráfico podemos ver el corrimiento que tiene en tiempo. No nos interesa ver los tamaños, ¿sí? Porque uno está en voltios y el otro está en amperes. Pues no dice nada la comparación de amplitudes. Lo que sí nos interesa es ver cómo se ha desplazado en tiempo. ¿No? Entonces la corriente está retrasada respecto al voltaje, 19.33 grados. Si nos interesaría ver cuánto es eso en tiempo, tendría que hacer el cálculo. ¿Cierto? 19.33 grados equivale a 0.107 de pi. Entonces, T es igual a ese ángulo dividido entre la frecuencia angular, ¿sí? Esto está en radianes, ¿no? El numerador está en radianes. El denominador está en radianes por segundo. Entonces el cociente va a quedar en segundos. Ahora sí, tengo que poner el valor de pi, ¿no? 207 por pi dividido 100. 0.0034 casi. O sea, 3.4 milisegundos.
¿cierto? Entonces puedo decir ahora sí, la corriente I está 3.4 milisegundos retrasada respecto a BS. ¿Sí? Entonces tiene amplitud 350 miliamperes, la misma frecuencia, 100 radianes por segundo, y está desviada, está retrasada 3.4 milisegundos, que equivale a un ángulo de 19.33 grados. ¿Tienen dudas? Dudas. ¿Nada? Ok. Entonces continuaremos con este repaso, porque ya viene a ser repaso, ya hemos terminado la teoría, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a hacer ejercicios de análisis en régimen sinusoidal permanente bajo ese concepto, ¿no? Primero, nuestro circuito en el dominio del tiempo lo transformamos al dominio de la frecuencia, o sea, lo volvemos complejo, resolvemos en el campo complejo y la solución la antitransformamos para tener el resultado ya otra vez en el dominio del tiempo. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Chismes? Nada.